Soy William Wallace. Y esta es mi historia. No me llamaron héroe cuando caminaba solo entre los pantanos, ni cuando la sangre seca de mis enemigos se mezclaba con el barro helado bajo mis uñas. No, entonces solo era un hombre, un fantasma que se movía entre la neblina de las tierras altas, con el peso del acero en la mano y un silencio más antiguo que las piedras en el corazón. Imagina por un instante esa quietud. La luz del alba, pálida y tímida, apenas se atreve a tocar las cumbres de los montes. El aire es tan frío que corta la respiración, y huele a pino húmedo, a tierra mojada y al eco metálico de la lluvia reciente. Estoy de pie, solo, junto a la orilla de un lago tan oscuro y profundo que parece un trozo de cielo nocturno caído en la tierra. El agua, quieta como un espejo, no refleja un rey ni un salvador. Refleja un rostro joven, pero envejecido por la pérdida. Unos ojos que han visto el fuego devorar hogares y la injusticia apagar sonrisas. Una barba corta, descuidada, cubre una mandíbula tensa, apretada con una fuerza que no busca pelea, sino que simplemente resiste el impulso de quebrarse. Mi cabello, largo y oscuro, cae pesado sobre mis hombros, enredado por el viento y la desdicha. No visto armadura brillante ni sedas de noble. Sobre mi cuerpo solo llevo el tartán de mi clan, una tela gruesa y áspera, manchada por el viaje y la lucha, y pieles que me protegen del frío, pero no del vacío. Mis manos son grandes, toscas. Son las manos de un granjero, acostumbradas a la caricia de la tierra y al peso del arado. Pero ahora, esas mismas manos sostienen una espada larga, una Claymore, cuya hoja ha probado la amargura de la batalla. Su empuñadura de cuero se siente como una extensión de mi propio brazo, una parte de mí que desearía no haber conocido nunca. Mi espalda, ancha y fuerte, no se inclina. Resiste el viento gélido que sopla desde el norte, un viento que susurra historias de antiguos reyes y de una libertad que parece un sueño lejano. Cada músculo de mi cuerpo es una cuerda tensa, un mapa de caminos recorridos a pie, de noches durmiendo a la intemperie y de cargas que no se miden en kilos, sino en almas. No hay gritos de guerra en este silencio, no hay multitudes aclamando. Solo está el latido sordo de mi propio corazón, un tambor que marca un ritmo lento y pesado, el ritmo de un hombre que lo ha perdido todo y que, por eso mismo, ya no tiene nada que temer. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para dormir. Hoy, nuestra voz será la de un eco que resuena desde las brumosas tierras de Escocia. Cierra los ojos y déjate llevar, no a un campo de batalla, sino al alma de un hombre cuya leyenda fue forjada en el fuego de la opresión y el anhelo de paz. Nuestra historia nos sitúa a finales del siglo XIII, una época de oscuridad para el reino de Escocia. Tras la muerte de su rey, Alejandro III, y de su joven heredera, la nación quedó huérfana, a la deriva en un mar de incertidumbre. Y en las aguas turbias, siempre hay depredadores esperando. Al sur, en Inglaterra, gobernaba un rey de ambición implacable y puño de hierro, Eduardo I, conocido por su estatura y su crueldad como Longshanks. Viendo la debilidad de su vecino, Eduardo no dudó en clavar sus garras sobre la tierra escocesa. Impuso su autoridad, humilló a la nobleza y estableció un régimen de ocupación que asfixiaba la vida de la gente común. Los impuestos eran abusivos, las leyes eran injustas y la presencia de soldados ingleses en cada pueblo era un recordatorio constante de su servidumbre. En este mundo de cadenas invisibles y miedo palpable, nació y creció nuestro protagonista. No era un noble destinado a grandes hazañas, ni un guerrero sediento de gloria. Era simplemente William Wallace, el hijo de un terrateniente, un hombre educado que conocía el latín y el francés, pero que amaba sobre todo el olor de su tierra y la promesa de una vida sencilla. Su transformación no fue una elección, sino una consecuencia. Un camino que se vio forzado a recorrer cuando la tiranía le arrebató lo más sagrado. Esta no es solo la historia de las batallas que libró, sino del silencio que las precedió, no es el relato del héroe que todos cantan, sino del hombre que lloró en la soledad de la noche, el granjero que tuvo que aprender a matar y el amante que convirtió su dolor en la bandera de todo un pueblo. Soy William Wallace, y antes de que mi nombre se convirtiera en un estandarte,
era solo el sonido de los pasos de un joven sobre la tierra húmeda del Elderslie. Mi infancia no fue una de cuentos de hadas ni de profecías. Fue una sinfonía de cosas sencillas, hoy casi olvidadas. El primer recuerdo que guardo no es de una espada, sino del tacto áspero de la lana de una oveja entre mis dedos. Recuerdo el olor de la turba quemándose en el hogar, un aroma denso y terrenal que prometía calor y seguridad mientras afuera la lluvia escocesa tejía una cortina gris sobre el mundo. Crecí con el ritmo de las estaciones grabado en el alma. La primavera era el milagro del brezo floreciendo en las colinas, pintando de púrpura un paisaje herido. El verano, un suspiro breve y tibio, el zumbido de las abejas en los campos de trébol y el trabajo incesante bajo un sol que rara vez quemaba. El otoño traía consigo la melancolía de la cosecha, el olor a manzanas maduras y la niebla que se arrastraba desde los valles como un animal perezoso, devorando el paisaje y dejándonos aislados en nuestro pequeño mundo. Y el invierno era una lección de resistencia. Era el silencio blanco de la nieve, el aullido del viento en la chimenea y la certeza de que para sobrevivir, debíamos permanecer juntos. Pero incluso en ese paraíso imperfecto, una sombra se cernía, larga y persistente. La sombra de Inglaterra. No llegó como una tormenta, sino como un veneno lento. Eran los pequeños detalles los que nos robaban el aire. Era ver la mirada de mi padre, un hombre fuerte y justo, endurecerse al paso de una patrulla inglesa por nuestro camino. Era el diezmo injusto, una porción de nuestro sudor y nuestro trabajo que debíamos entregar a un señor extranjero cuyo rostro nunca veíamos. Era el idioma de los soldados, un murmullo ajeno y arrogante en nuestras propias aldeas. Nos enseñaron a bajar la mirada, a ceder el paso, a vivir con un nudo de miedo y rabia en la garganta. Esa rabia silenciosa tuvo un precio muy alto. Aún siento el frío de la noche en que me enteré de la muerte de mi padre y mi hermano. No hubo una batalla gloriosa que contar. Solo la cruda realidad de una escaramuza, una resistencia fútil contra la arrogancia de un noble inglés. No vi sus cuerpos, y quizás fue una bendición. Lo que sí vi fue el vacío que dejaron. Un silencio en la mesa que ninguna palabra podía llenar. Un frío en la casa que ninguna hoguera podía calentar. Fue entonces cuando mi tío Argylle, un hombre sabio que creía más en el poder de las letras que en el de las espadas, me llevó lejos para educarme. Me enseñó que el mundo era más grande que nuestras colinas, que existían otras lenguas, otras ideas. Pero sobre todo, me enseñó que la libertad no se pide de rodillas, se defiende con el conocimiento y la convicción. A mi regreso, yo no buscaba venganza. Buscaba paz. Anhelaba la vida que me habían robado, la simpleza de trabajar la tierra, de sentir la satisfacción del esfuerzo físico al final del día. Y en ese anhelo, encontré un refugio. Su nombre era Murron. Murron Braidfoot. No era una dama de alta cuna, sino la hija de un granjero, con la luz del sol atrapada en el cabello y una bondad en los ojos que podía calmar a la bestia más salvaje. Nuestro amor era un secreto, un jardín escondido en medio de un campo de batalla. Nos veíamos a escondidas, en los bosques antiguos, lejos de las miradas curiosas y de los soldados ingleses. Con ella, yo no era el hijo de un rebelde asesinado. Era solo William. Hablábamos no de la guerra, sino de un futuro. Una pequeña granja, hijos que crecieran sin conocer el miedo, una vida tejida con los hilos de la normalidad. Ella era mi paz, mi promesa de que, a pesar de la oscuridad, la luz aún era posible. Sostener su mano era como sostener la esperanza. Y yo, ingenuamente, creí que podría proteger esa esperanza para siempre, que podríamos construir nuestro pequeño mundo a pesar del imperio que nos aplastaba. Soy William Wallace, y el hombre que deseaba construir un hogar fue enterrado en el mismo instante en que la vida de Murron le fue arrebatada. La tiranía no se conforma con someterte, necesita profanar lo que más amas para demostrar su poder. Ocurrió en Lanark.
un acto de desafío insignificante por mi parte, una defensa contra la arrogancia de unos soldados, fue la excusa que el sheriff inglés necesitaba. Y para castigarme, la tomaron a ella. No presencié el acto. Quizás los cielos, en su poca misericordia, me ahorraron esa visión. Pero la noticia llegó a mí como una cuchillada en la oscuridad. Recuerdo que el mundo se quedó en silencio. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, mi propio aliento, todo se detuvo. En ese vacío ensordecedor, la promesa de mi futuro se hizo cenizas. El jardín secreto que habíamos cultivado fue incendiado, y en su lugar solo quedó un páramo de dolor. No hubo un grito de rabia. No hubo un torrente de lágrimas. Solo un frío glacial que se instaló en el centro de mi ser, un frío que congeló mi miedo y solidificó mi pena hasta convertirla en un propósito de acero. El hombre que solo quería paz murió con ella. Y en su lugar, nació algo más. Algo que ellos habían creado, un hombre que ya no tenía nada que perder. Aquella noche regresé a Lanark. No como un fantasma, sino como una certeza. La espada que había llevado por precaución ahora tenía un peso diferente en mi mano. Era una herramienta de justicia. El sheriff inglés, seguro en su poder, no esperaba la furia silenciosa de un hombre roto. No hubo un juicio, no hubo un duelo honorable. Hubo una retribución. Una deuda de sangre pagada en la oscuridad. Y la noticia de ese acto, de un solo hombre desafiando el poder de Inglaterra, se extendió como el fuego en un campo seco. Al principio, vinieron de uno en uno, luego en pequeños grupos. No eran soldados. Eran granjeros con sus horcas, herreros con sus martillos, hombres comunes que habían agachado la cabeza durante demasiado tiempo. No me veían a mí como un líder. Veían en mis ojos un reflejo de su propia humillación, de su propio dolor contenido. No les ofrecí discursos grandilocuentes ni promesas de gloria. Simplemente compartí mi silencio, y ellos lo entendieron. Entendieron que mi lucha era su lucha. Mi pérdida era la pérdida de Escocia. Juntos, nos convertimos en un ejército de sombras, moviéndonos por los bosques y las colinas que conocíamos como la palma de nuestra mano. Aprendimos a golpear y a desaparecer, a usar el terreno como nuestro mejor aliado. Y entonces llegó el momento de demostrar que no éramos solo una molestia, sino una amenaza real. En el puente de Stirling. El ejército inglés era una maquinaria imponente, caballería pesada, arqueros disciplinados, miles de hombres cubiertos de acero. Nosotros éramos una turba de campesinos. Pero teníamos algo que ellos no tenían, conocíamos el terreno y luchábamos por nuestras casas. Vimos cómo su arrogancia los condenó. Avanzaron por el estrecho puente de madera, un cuello de botella perfecto. Esperamos. La tensión era un sabor metálico en la boca. El miedo era un animal vivo en el estómago de cada hombre. Les dejé ver mi propio miedo, para que supieran que no estaban solos en él. Soy William Wallace, y descubrí una verdad amarga después de la victoria. Las espadas pueden ganar batallas, pero es en las salas llenas de susurros y miradas calculadoras donde se pierden las guerras. Tras la batalla de Stirling, los nobles de Escocia, aquellos que se habían escondido en las sombras mientras nosotros sangrábamos en el barro, me nombraron guardián del reino. El título sonaba grandioso, pero se sentía como una armadura que no me correspondía. De pronto, el granjero, el rebelde, se veía sentado en mesas de roble pulido, discutiendo de tratados y alianzas con hombres cuyos corazones eran laberintos de ambición. Sus palabras eran suaves como la seda, pero sus intenciones a menudo tenían el filo del acero. Yo hablaba de libertad, de un pueblo unido. Ellos hablaban de tierras, de títulos, de asegurarse de que su posición no se viera amenazada por este advenedizo que había capturado el corazón de la gente común. El rey Eduardo, Longshanks,
No era un hombre que aceptara la humillación. Reagrupó sus fuerzas y esta vez vino él mismo, con la furia de un león herido. Nos encontramos en los campos de Falkirk. Yo confiaba en nuestras lanzas, en los muros de hombres que habíamos formado, los Siltrons, capaces de resistir cualquier carga de caballería. Pero Eduardo tenía un arma nueva, terrible en su silencio, el arco largo inglés. Antes de que su caballería cargara, desató sobre nosotros una lluvia de muerte. Miles de flechas que oscurecieron el cielo y cayeron sobre mis hombres con una precisión infernal. Y en ese momento crítico, cuando más necesitaba el apoyo de la caballería de nuestros nobles, vi la traición con mis propios ojos. Se retiraron del campo, dejándonos a la infantería, a mis granjeros, a mis hermanos, expuestos a la masacre. Vi cómo mis filas se rompían, como hombres valientes caían sin poder devolver el golpe. La derrota fue absoluta. Y el dolor de esa traición fue más profundo que cualquier herida de espada. A partir de ese día, volví a ser un fantasma. Renuncié al título de guardián y me convertí en un fugitivo, cazado no solo por los ingleses, sino también por escoceses que buscaban el favor del rey Eduardo. Fueron años de soledad, de moverme constantemente, de confiar en pocos y de ver cómo la llama que habíamos encendido en Stirling se reducía a una brasa parpadeante. Pero nunca dejé de luchar. Viajé a Francia, busqué el apoyo del Papa, intenté mantener viva la causa desde las sombras. Pero mi destino ya estaba sellado. La trampa final no me la tendió un enemigo inglés en el campo de batalla. Me la tendió un compatriota, Sir John de Menteith, un caballero escocés que me entregó a cambio de tierra y oro. El momento de mi captura fue extrañamente tranquilo. No hubo lucha. Solo la fría comprensión de que el final había llegado. Me llevaron encadenado a Londres, y mi juicio tuvo lugar en el gran salón de Westminster. Era un lugar imponente, diseñado para hacer que un hombre se sintiera pequeño e insignificante. Me sentaron frente a mis jueces, y un hombre leyó una larga lista de crímenes, asesinato, devastación, y el más grave de todos, traición al rey Eduardo. Permanecí en silencio mientras hablaba, observando sus rostros. Soy William Wallace, y mi historia no terminó cuando mi cuerpo fue quebrado. Porque un cuerpo puede ser desmembrado, sus partes exhibidas como una advertencia grotesca en los 4 rincones de un reino. Pero una idea no tiene carne que pueda ser herida ni huesos que puedan ser rotos. Mi verdugo, en su afán por aniquilarme, se convirtió en mi mejor cronista. Cada acto de crueldad infligido sobre mis restos mortales no fue un punto final, sino un punto y seguido. El rey Eduardo creyó que al mostrar la cabeza de un traidor, sembraría el terror. Pero lo que sembró fueron dientes de dragón. La gente no vio a un criminal, vio a un mártir. El horror de mi final no silenció a Escocia, le dio una voz. Un grito ahogado durante años que finalmente encontró la fuerza para estallar. Y el hombre que escuchó ese grito con más claridad que nadie fue aquel que tenía el poder de cambiarlo todo, Robert de Bruce. Lo había visto en el campo de Falkirk, un noble atrapado entre su linaje y su conciencia, luchando del lado de Eduardo. No lo juzgué entonces, y no lo juzgo ahora. Su camino era complejo, una danza peligrosa entre la ambición y el deber. Pero mi muerte, al parecer, fue la chispa que necesitaba para encender su propia llama. Se dio cuenta de que no se puede negociar la libertad con un tirano, que no se puede ser rey de un pueblo encadenado. Mi sacrificio le enseñó que el trono de Escocia no se heredaba, se ganaba. Y lo ganó. Dejé de ser un hombre para convertirme en un recuerdo, en un susurro en el viento. Y desde esa inexistencia, observé. Vi a Robert de Bruce reunir a los clanes, unificar a los nobles que me habían traicionado y forjar un ejército nacido no del miedo,
sino de la determinación. Y casi 20 años después de mi primera gran victoria, vi cómo mi sueño se hacía realidad en los campos de Bannockburn. Observé cómo el ejército de Robert, superado en número pero no en coraje, esperaba al nuevo rey inglés. Vi las trampas que habían cavado en el suelo, una lección aprendida de tácticas de guerrilla. Vi a los caballeros ingleses, tan arrogantes como siempre, cargar hacia su propia perdición. Y vi a los Chiltrons, las formaciones de lanzas que tan amargamente me habían fallado en Falkirk, mantenerse firmes como un bosque de acero. Esta vez, no se rompieron. Esta vez, la nobleza no huyó. Esta vez, Escocia luchó como un solo hombre. Y ganaron. Fue una victoria total, una que aseguró la independencia de mi tierra por los siguientes siglos. Tal vez no veas mi rostro en los libros. Tal vez mis enemigos escribieron mi historia, pintándome como un bárbaro sediento de sangre. Tal vez, con el tiempo, mi nombre se convierta solo en eso, en un susurro en una película o en el grito de un actor. Pero si algo de mi viaje ha quedado resonando en tu interior esta noche, que sea esto: si alguna vez sientes que el mundo entero se inclina para hacerte callar, para aplastar tu espíritu y para convencerte de que tu voz es insignificante, grita. No con furia, no con odio, sino con la tranquila y poderosa convicción de tu propia verdad. Porque el alma de un pueblo, y el alma de una persona, no se mide por su oro ni por sus ejércitos, no se mide por sus victorias ni por sus títulos. Se mide por su capacidad de amar la libertad, aun cuando duele. Se mide por la dignidad de mantenerse en pie, incluso cuando las rodillas tiemblan. Y ahora, aquí, en la quietud de tu habitación, deja que esa voz del pasado se apague suavemente. Deja que la Escocia del siglo XIII, con sus colinas cubiertas de niebla, sus batallas en el barro y su doloroso anhelo de paz, se desvanezca como un sueño al despertar. La historia de William Wallace ha terminado. Su lucha ha encontrado descanso. Su eco se ha fundido con el silencio. Siente como el peso de ese mundo antiguo se levanta de tus hombros. Ya no hay espadas, ya no hay gritos, ya no hay el frío de un castillo de piedra. Solo existe la calidez de tu refugio. Siente el suave contacto de la sábana sobre tu piel, la forma en que tu almohada acoge tu cabeza con una delicadeza infinita. Presta atención al ritmo tranquilo y constante de tu propia respiración. Inhala y exhala. Cada inhalación trae consigo la paz del presente. Cada exhalación se lleva consigo los ecos del pasado. El único campo de batalla que importa ahora es este, el de la rendición al descanso. No hay nada que defender, nada por lo que luchar. Solo tienes que permitirte flotar en este mar de tranquilidad. Si algún pensamiento sobre el día de mañana intenta perturbar tu calma, déjalo pasar como una nube en el cielo nocturno. No es para ti ahora. Ahora, solo existe este momento. Este santuario de silencio y oscuridad. El mundo exterior, con sus ruidos y sus prisas, se ha quedado muy lejos. Aquí, estás a salvo. Aquí, estás en paz. La historia que hemos compartido esta noche es un recordatorio de que incluso después de las más feroces tormentas, la calma siempre regresa. Y esta es tu calma. Tu momento para recargar el cuerpo, para serenar la mente y para nutrir el espíritu. Deja que el sueño te encuentre. No lo busques. Él vendrá a ti, como un viejo amigo que llega para sentarse a tu lado en silencio. Permite que tus músculos se relajen por completo, desde la punta de los dedos de los pies hasta los pequeños músculos de tu rostro. Libera la tensión de tu mandíbula, de tus hombros, de tu espalda. Si esta narración te ha ofrecido un instante de paz o reflexión, puedes hacérnoslo saber con una pequeña señal. En este mundo digital, un me gusta es como encender una pequeña vela en la distancia,
una luz que nos indica que al otro lado hay alguien escuchando. No rompe el silencio, solo lo acompaña. Para no perderte nuestros futuros viajes en el tiempo, te invito a suscribirte. Al hacerlo, te conviertes en un compañero crononauta de esta comunidad, asegurándote de que nuestras historias siempre encuentren el camino hasta tu refugio de calma. Serás el primero en saber cuando una nueva crónica del pasado está lista para ser contada. En la sección de comentarios, si el sueño aún no te ha reclamado, nos encantaría leer tus pensamientos. No necesitas escribir un gran discurso, un simple susurro es suficiente. Cuéntanos qué parte de la historia de Wayace resonó más contigo, o quizás, qué otra figura histórica te gustaría que visitáramos en nuestras próximas historias para dormir. Leemos cada uno de vuestros susurros. Y finalmente, si crees que esta historia podría servir de consuelo o compañía a otra persona, te invitamos a compartir este vídeo. A veces, el mejor regalo que podemos dar es un momento de tranquilidad, una historia que nos ayude a desconectar del presente y a encontrar un poco de paz. Gracias una vez más por tu tiempo y tu confianza. Desde Historias para Dormir, te deseamos una noche de profundo descanso y sueños serenos.